Estamos con el concejal Lucas Franco, presidente del bloque del Frente de Todos. Bueno, una sesión que no tuvo un temario muy extenso, tampoco fue una sesión que se prolongara demasiado en el tiempo, pero me parece que tal vez para destacar fue que comenzó a funcionar la Comisión de Seguridad y sacaron varios expedientes vinculados a demanda de vecinos. ¿Es así, Lucas? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodri? Sí, bueno, nosotros veníamos teniendo algunos problemas con el funcionamiento de la comisión en particular, que lo hemos charlado varias veces, la composición del quórum, a veces se cruzan los horarios y demás, pero bueno, como es una comisión importante, que además está digo, la presidencia, está en manos de la oposición, trabajamos en reunir el quórum necesario para poder discutir los expedientes y sí, nos pusimos de acuerdo en llevar al recinto expedientes, y en eso también me parece que es un elemento a destacar, de vecinos y de concejales y concejalas de la oposición. Es decir, no estuvo teñida esa discusión de la instancia electoral en la que uno puede suponer que se porotea a tratar temas que propone la oposición o no, así que la verdad que yo lo destaqué ayer en la sesión, tuvimos una reunión de la comisión en la que pudimos discutir los temas, había dos bloques de planteo, digamos. Uno, pedidos varios de refuerzo de seguridad en distintos barrios, Lomas Verdes, Satélite, Reja Grande, Moreno Sur, Mariló, y otro bloque de propuestas que eran propuestas de concejales y concejalas del bloque de la oposición, que se presentaron hace un tiempo ya, que fueron parte de un debate con la Secretaría de Seguridad acerca del Plan Estratégico de Seguridad que nos fue compartiendo en su elaboración el Ejecutivo, y que lo que hicimos ayer también fue poder llevarlos a la sesión para contrastar la información con el Departamento Ejecutivo acerca de la existencia de los programas que se proponen en la ordenanza. ¿Qué quiero decir? Concejalas proponían la creación de un programa que trabaje la idea de los senderos seguros, por ejemplo, son los corredores seguros. El Departamento Ejecutivo viene trabajando en todos los lugares a donde llega con la Secretaría de Seguridad la idea de corredores seguros, con la instalación de cámaras, con el patrullaje, con la limpieza del espacio público y el orden del espacio público que está ahí, con reuniones con la comunidad, con el vínculo, con el centro de monitoreo. Entonces, había un proyecto que planteaba precisamente ese ejercicio. Entonces, el proyecto lo planteaba en el orden legislativo y en los hechos vemos que algunas de esas cosas ya se están realizando, por eso lo que hicimos fue trabajar en la sesión, proponerle al Departamento Ejecutivo, en caso de que lo considere razonable, en algún momento la elaboración de una ordenanza con los insumos que proponía el proyecto. Es decir, se incorpora como sugerencia de la oposición a lo que está llevando adelante el Departamento Ejecutivo en materia de seguridad, algunas ideas que me parece que es destacable más en tiempos de tanta polémica y de tanto conflicto en los debates. Poder arribar a acuerdos sobre políticas públicas es importante. Que también digo que la noticia sea que nos pusimos de acuerdo, no que no peleamos. Claro. Me parece que es interesante. Creo que lo habíamos hablado en alguna nota anterior. La preocupación de los vecinos giran en torno a temas que son históricos en Moreno. La seguridad, la obra pública, y en algún momento hablamos sobre algunas obras públicas que le van a cambiar la cara a los barrios, a algunos barrios, sobre todo en esta cuestión que tiene que ver con la conectividad, el ingreso del transporte público de pasajeros, ambulancia, patrulleros, remises, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Y algunas de las obras eran, por ejemplo, la calle Shakespeare, la calle Lisandro de la Torre, la calle San Emilio. Tanto Lisandro de la Torre, que calle Storni, que comenzó la obra en estos días. Pero hay obras que están paralizadas. Lisandro de la Torre, por ejemplo, y San Emilio. Los vecinos que no reciben información por parte del Ejecutivo, ¿qué herramientas tienen para saber qué es lo que va a pasar, en qué etapa está, cuándo se retoman las obras? Porque ir al Consejo Deliberante, preguntar y que no haya respuesta de los pedidos de informes no tiene mucho sentido. ¿Qué se le dice al vecino? No, el tema ahí es que nuestro Estado municipal tiene, después de mucho tiempo, un instrumento de descentralización, que son las delegaciones operativas. Todas las delegaciones hoy están operativas y tienen mucho desarrollo en el territorio. Ahí está la información específica sobre lo que va sucediendo en el cotidiano con respecto a las obras. Después un pedido de informes en el Consejo Deliberante, que nosotros tenemos como política general aprobar los pedidos de informe,
tienen que ver ya con una situación que se hace permanente o estanca y sobre la cual hay que recurrir a algún grado mayor de precisión. Las obras y el proceso de las obras que se hacen con contrataciones de empresas y demás, tienen, digo, vos lo has visto y quienes vivimos en Moreno, tienen estos vaivenes en su cotidianidad. Cuando arrancan, digo, arrancan con una velocidad, después van moderando o modificando su velocidad, y en eso también el Estado municipal va siguiendo de cerca esos procesos de ejecución para que se apuren, pero la realidad es que hoy no estamos en una situación, digo, por ejemplo, lo de Lisandro, digo que es una pregunta recurrente más para quienes vivimos en Moreno Norte, no estamos en una situación de parálisis total de la obra, sino que está quizá ralentizada frente a los ojos de la comunidad porque se están haciendo otros trabajos de preparación y demás, pero esa obra está en curso. La obra de Shakespeare todavía no empezó, la obra de Storni, creo que en alguna de las últimas notas que hicimos con vos, me has consultado por esto, la obra ya empezó. Entonces, hay una serie de obras que están en curso, hay obras que se vienen desarrollando en otros lugares de Moreno, en el centro de Moreno, por ejemplo, hay obras que están en proceso de licitación y en perspectiva de llegar. Va a comenzar la obra de Shakespeare, que es otra buena noticia para la comunidad de Moreno Norte, son los dos ingresos fundamentales que tenemos quienes vivimos en Moreno Norte, desde la Ruta 23 para el rectángulo gigante que es Moreno Norte hacia adentro. Eso nos va a permitir mejorar, entre otras cosas, la seguridad, porque estar más conectados y estar mejor conectados, de hecho hay uno de los pedidos de vecinos que tiene que ver con reforzar la seguridad en la intersección de Shakespeare y la FINUR, en las inmediaciones de la Escuela 56, la Escuela 7. Está muy consustanciado con la realidad, la proyección, muy consustanciada con la realidad, la proyección de estas obras que son importantes para esa comunidad. Shakespeare va a modificar la cotidianidad de una cantidad de barrios, La Victoria, Satélite, todo lo que tiene que ver con el ingreso hacia el fondo de Moreno Norte. Lisandro lo mismo. Lo que sucede es que cuando uno ve, a mí me pasa, cuando uno ve que arranca la obra, quisiera que la velocidad fuera otra, muchas veces desconociendo incluso los procedimientos. Yo no tengo precisiones técnicas porque no soy especialista ni mucho menos en la materia, pero digo, la realidad es que es una buena noticia que haya empezado la obra de Lisandro, es una buena noticia que vaya a empezar la obra de Shakespeare, y es una buena noticia que se haya reanudado y que haya vuelto a empezar la obra de Storni, que también era una demanda, en este caso de La Reja, por la que muchas veces hemos consultado. Digo, por ejemplo, yo ni bien ingresé al Consejo Deliberante, recuerdo que se trataba un pedido de informe sobre la obra de Storni, sobre la conclusión de la obra anterior en Storni, así que hay temas que son casi ya históricos, por lo menos de la historia reciente de Moreno, que empiezan a tener una vía de solución. Claro, el tema acá que planteo es la poca información que reciben los vecinos. No hablo ni siquiera de los medios de comunicación, sino por parte de los funcionarios explicándole estas circunstancias. Porque uno va para esa zona y los vecinos están en la ignorancia absoluta de por qué se llevaron las máquinas, por qué terminó Lisandro, por ejemplo, esas primeras 4 cuadras y no se continuó. Digo, a eso es lo que apunto, digamos, la información hacia los vecinos, porque los aspectos técnicos los conocemos, ni vos ni yo somos ingenieros civiles, ni arquitectos, por lo tanto, digamos, alguien tiene que explicar. Por eso me parece que, en este sentido, yo ayer estuve reunido con vecinos y vecinas de Moreno Norte, y una de las cosas que charlábamos, por supuesto, era la obra de Lisandro. Estuvimos en un centro de jubilados, y la verdad que es esto, es primero transmitir la vocación del Estado municipal en sus distintos poderes de controlar las obras, de monitorearlas y de hacerles un seguimiento para que resulten una modificación positiva para la comunidad, para que resulten en una obra que sea útil, que no se rompa, que no suceda lo que sucedió en otros tiempos con otras obras, por ejemplo la calle Storni. Eso después tiene precisiones técnicas que hacen a los tiempos que muchas veces, vos lo decías recién, quienes no somos especialistas en la materia, desconocemos y debemos preguntar. Esto corre para los vecinos constantemente se cruzan a cualquier funcionario o cualquiera y le preguntan, por supuesto, porque es una inquietud y es una demanda para saber qué está pasando con la obra más importante de mi comunidad. Yo creo que podemos necesitar mejorar los canales de comunicación, pero insisto,
las delegaciones, en este caso la delegación de Moreno Norte, la delegación de La Reja, la delegación del Cruce, por los 3 lugares que vos mencionaste, son los lugares a donde se puede recurrir y acudir para tener algún grado mayor de precisiones y también para tener un acompañamiento en cómo ir monitoreando esa obra. La comunidad, digo, yo estuve el primer día, recuerdo, de cuando inició la obra de Lisandro y estaba lleno de vecinos que también, digo, venían, consultaban, bueno, esto al fin, aparecieron muchos vecinos que habían presentado centenares de firmas en reiteradas oportunidades pidiendo específicamente una obra que termine de resolver el problema Lisandro de la Torre, que aparte es una arteria importantísima. Bueno, ahora hay que lograr que esa comunidad también pueda ir siguiendo el paso a paso de la obra, que esto es lo que creo yo que genera la incertidumbre. Cuando se ralentiza un poquito la obra, la memoria colectiva que tenemos en Moreno nos hace temer que la obra se abandone. Entonces, por eso también hay que generar tranquilidad en que esa obra no se va a abandonar, se va a continuar, se va a terminar, va a empezar la obra de Shakespeare. Lucas, por último, pensando en esta cuestión de la transparencia, que el vecino tenga información, en algún momento se había hablado inclusive de que la utilización del fondo educativo también se transparente a través de una página web, detallando cuáles son las obras y demás. ¿No estaría bueno que también se utilice las plataformas digitales, hoy un medio casi de excelencia en la comunicación, para informar sobre los avances de obras, por qué las demoras y demás? La verdad que sí, yo creo que, digo, mirá, nosotros hemos hecho mucho en el sentido de cómo mudar a los espacios multimediales y digitales la información. Digo, siempre falta porque tiene una velocidad el avance en los canales de comunicación que muchas veces el cotidiano de la gestión no permite empatar con esa velocidad. Pero digo, por ejemplo, nosotros trabajamos el presupuesto, yo recuerdo charlando con vos sobre las obras que estaban proyectadas en ese presupuesto y estaban Lisandro de la Torre, Shakespeare, con todo un diseño que después vos has compartido también por el canal, de proyección en números y demás. Y eso se pudo ver, por ejemplo, todo el debate del presupuesto en vivo y en directo y está registrado, cosa que en otro momento, no, por lo menos desde el Estado, no era posible sin la intermediación de los medios comunitarios de Moreno, que eran los que iban, filmaban la sesión, la transmitían después. Era toda una cosa que no estaba garantizada universalmente desde el Estado. Ese es un avance nítido. Después hay mucha información circulando sobre todo el tiempo, las obras que se proyectan, las características. Falta, siempre falta, y quizá esta idea de ir a una plataforma en la que se puedan alojar estas informaciones y que el vecino pueda en cualquier momento del día, cuando lo requiera o cuando le surja la inquietud, ir a consultarlas es una medida que necesitamos tomar. El Consejo Deliberante está terminando un proceso de digitalización de las ordenanzas, por ejemplo, que era algo que también era una demanda, incluso de los legisladores y las legisladoras que trabajamos en formato papel, en muchas cosas. Bueno, se está terminando y eso es un trabajo que viene haciendo también el equipo audiovisual y el equipo de comunicación del Consejo muy, muy grande de generar un digesto en plataformas digitales para que podamos agilizar la tarea, que esto también le agiliza al vecino. Yo todos los días recibo vecinos que me preguntan o vienen a buscar una ordenanza de años anteriores que es la que les permite resolver un problema ahora. Bueno, esa agilidad también se tiene que hacer gimnasia y después se tiene que hacer agilidad para que la comunidad pueda consultar estos datos. Yo creo que estamos en proceso de eso. Es inevitable un proceso de digitalización cuasi semiplena, por lo menos, de toda la información de los estados. Los tiempos, insisto, no son siempre los tiempos en los que deseáramos que sucedan las cosas, sino son los tiempos en los que es posible mudar información, plataformas, estructuras, pero sí, nítidamente es importante que vayamos logrando que el vecino pueda consultar directamente la información que requiera, que después va a haber que hacer una gimnasia también de cómo aprender a buscar, porque eso también nos pasa. Tenemos que lograr que la información esté disponible, sea ágil, sea sencilla, sea fácil de acceder, pero también después generar una discusión acerca de cómo buscar esa información y que se vuelva una gimnasia cotidiana para la comunidad, buscar la información, para tener más insumo para discutir. Incluso, cuando quiero hacer una pregunta, cuando quiero hacer un reclamo, o cuando quiero destacar algo que me parece bien,
cuando quiero destacar algo que me parece bien, si cuento con la información, tengo más elementos para hacerlo.